Buenísimo, mis amigos. Así que nada, súper feliz y agradecida de estar acá juntos, pues con un tema que les tenía preparado. Yo creo que nos va a poder ayudar a inspirar a muchas personas y un poco entender de nuestro tema, que es por qué lanzarte a emprender, ¿sí? A veces tenemos muchos, de repente, dudas, si nos lanzamos o no nos lanzamos, y yo quiero contarles un poquito de mi experiencia y cómo es que Sandra decide emprender, ¿sí? Y pues algunos tips que nos pueden ayudar, ¿sí? Así que empezamos, mis amigos, ¿sí? Bueno, quien les habla, algunas personas pues están conectando también que de repente no me conocen, así que comentarles un poquito. Yo soy mamá, tengo un hijo de 17 años, ¿sí? De profesión ingeniera de sistemas, y ahí es donde comienza un poco mi historia y un poco el por qué emprender. La verdad es que he trabajado dependientemente en muchas empresas desde muy joven, y siempre he seguido pues esa opción de, te dicen, pues, trabaja en algún sitio, de repente emprende, ¿verdad? Y siempre he estado ligada al emprendimiento de una u otra manera desde pequeña. De repente vendía algo, y siempre he querido emprender, y uno no se da cuenta que esa vena de emprendedor la tienes ahí desde muy niño, ¿sí? Pero basta que alguien o te inspires en alguien, en alguna persona que está haciendo ya el emprendimiento. Y eso es uno de los primeros puntos que yo quiero comentarles, que es el tema de la inspiración. ¿Cómo es que decido emprender? Y de repente tú que me estás escuchando, que estás pensando en emprender, que estás pensando en, oye, a ver, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? O no tengo tiempo porque estoy trabajando. De hecho, yo quería emprender y a la par estaba trabajando dependientemente, y decía, ok, ¿qué puedo hacer a la par de mi trabajo, no? Y había muchas opciones, la verdad que hice de todo, ha sido prueba-error de muchas cosas, ¿sí? Que ya les voy a ir contando qué es lo que hice, pero lo primero que a mí me inspiró fue, en realidad, el que me hizo ver este tema del emprendimiento fue un amigo que creo que ni él se ha dado cuenta, que él fue el que me inspiró, porque él trabajaba conmigo, y él a la par tenía un emprendimiento, que yo no lo sabía, y un día él me invita a conocer sobre ello, ¿no? Y este amigo, la verdad que era, digamos, tenía una vida súper acomodada, ganaba súper bien, etcétera. Entonces yo decía, oye, ¿cuál es tu necesidad de seguir haciendo otras fuentes de ingreso, no? Entonces me dijo, Sandra, siempre tienes que ver otras fuentes de ingreso, pero lo que a él le movía era poder ayudar a más personas a que también emprendan, a más personas a que descubran que tienen ese potencial, que de repente lo tienes ahí como que calladito, guardadito, pero que no te atreves a dar ese primer paso, pero puede ser fuente de inspiración para muchas personas, ¿sí? Así que él fue el que en realidad a mí me inspiró, porque él estaba generando otra fuente de ingreso a la par de su trabajo tradicional, y sobre todo por poder impactar en la vida de más familias, ¿no? De más familias, porque toda persona puede tomar ese emprendimiento a la par de lo que estés haciendo. Y se dice que hay que tener varias fuentes de ingreso, ¿sí? Y un poco digamos, este entrenamiento, por así decirlo, esta charla que vamos a tener hoy día, es un poco para también conocer mayor cantidad de emprendedores y, ¿por qué no?, pensar en diferentes fuentes de ingreso. Te dicen que uno debe tener por lo menos 7 fuentes de ingreso, ¿verdad? Pero antes de empezar a emprender tienes que buscar qué cosa es lo que a ti te inspira o quién te está inspirando, ¿sí? ¿Qué historia de éxito te está inspirando? Cuando yo arranco con el tema del emprendimiento, lo arranco hace más de 10 años, y fue por inspiración de este gran amigo. Pero luego que te inspiras, tienes que tener una visión. O sea, ¿por qué emprender, no? ¿Se han preguntado eso? O sea, ¿por qué emprender? Ok, hay personas que dicen, porque quiero dinero, pero eso en realidad no es el motivo del emprendimiento. O sea, si tú emprendes algo es porque ese algo a ti te apasiona. Entonces tienes que tener esa pasión, y sobre qué visión, ¿ok? Me va a mantener ahí determinada. Bueno, la gran visión que yo tuve, o que hasta ahora la tengo en realidad, son varios proyectos de vida que yo tengo, es, por ejemplo, que en paz descanse mi abuelita. En realidad no llegó a tener la calidad de vida que nosotros quisiéramos, porque estábamos contratando enfermeras que a veces no daban un buen servicio, inclusive llegué a buscar algún tipo de estas casas, ¿no?, de reposo, y la verdad, por lo menos en Perú,
no encontrabas una bonita, que sea como una casa, tal cual, ¿no? O sea, que la atiendan bien, que sienta amor, que se sienta cariño, que podamos entrar y salir, llevarla si queremos un día y regresar. Y yo, la verdad, al ver esa carencia, dije, ok, una de mis metas, una de mi visión de por qué emprender es generar ingresos también para poder hacer digamos, esta casa bonita para muchos ancianos que en realidad se merecen llevar una mejor calidad de vida. De repente tú tienes un abuelito, una abuelita que están solitos, ¿no? Los abuelitos se quedan a veces solos al cuidado de alguien porque ya el mundo gira tan rápido que todos están trabajando en la casa, que los nietos van y vienen y en realidad ellos lo que necesitan cada vez es más amor. Y eso es lo que a mí me conectó con esa visión, ¿no? Uno de mis proyectos es eso, poder tener esta casa de reposo, una casa bonita para los ancianos y pues podamos vivir bien, ¿no? Tener una mejor calidad de vida. Y bueno, me encantan también los animales, este es digamos, un sueño junto con mi hijo en común de tener un albergue para animalitos, específicamente, bueno, perros para comenzar, y pues cuántos perritos abandonados, pues a gente que de repente paga por tener algún, digamos, animal, mascota en su casa y en realidad, ¿por qué no mejor rescatar a muchos de ellos y que sean parte de tu familia también, ¿no? Entonces, yo te comento esto y muchas cosas más que tengo como sueños de esa visión que a mí me conecta, de también, si yo he podido emprender y hoy por hoy estoy con resultados, yo te digo a ti que sí se puede, porque yo comencé con muy pocas habilidades, de hecho no sabía del mundo del emprendimiento y lo fui aprendiendo. ¿Sí? Entonces yo te digo a ti que tú también lo puedes hacer, pero ¿cuál es esa visión que te conecta? Y una de mis otras visión que tengo es poder empoderar a muchas más familias, o sea, hombres, mujeres, jóvenes, decirles que hoy por hoy el mundo del emprendimiento es lo que realmente te va a poder generar muchos sueños que tienes ahí. O sea, realmente los sueños se van a poder realizar a través de alguna otra fuente de ingreso que tengas, pero con un propósito. Entonces tienes que tener ese propósito, esa visión de vida para poder emprender. Entonces, inspírate, recuerda tener esa visión y una vez que de tener eso, obviamente hay que tomar la decisión. Entonces la decisión fue lo más difícil, la verdad, porque yo venía de un mundo tradicional, todo armadito, todo tu sueldo a fin de mes, tu CTS, tus vacaciones, etcétera. Pero de verdad a mí me fastidiaban muchas cosas, ¿no? Porque vacaciones, entre comillas, cuando mi jefe me daba las vacaciones, ¿sí? Muchas veces eran de repente pagadas y te tenías que quedar, cosas que a mí me molestaban mucho y por eso es que yo tomo la decisión. Yo no podía estar en las actuaciones de mi hijo, ¿sí? Del colegio. Me decían, ok, vas al Día de la Madre, pero ya no puedes ir a la exposición de tu hijo. Y tenía que escoger, ¿no? A veces no llegaba el Día de la Madre. Como sistemas, a veces tienes que lanzar el sistema y tienes que quedarte ahí hasta madrugada y no te pagan ningún extra, ¿no? A lo mucho te dan comida y eso es todo. Entonces, en realidad salía súper tarde, 9 de la noche, 7 de la noche, había horario de entrada, pero no había horario de salida. Yo no sé si a ti te está pasando eso, pero a mí me pasaba. ¿Sí? Y es algo que a mí me molestaba. A mí me gusta ir al gimnasio, no podía ir en esa época. De hecho, me subí 20 kilos de peso, pues la verdad es que vivía muy estresada y yo lo que quería justamente era manejar mis tiempos. Entonces dije, ok, cuando yo comienzo a ver el lado del emprendimiento, encuentro que había gente que podía manejar sus tiempos. ¿Ok? Ahora, tampoco es que, oye, qué chévere, voy a emprender y voy a tener tiempo del mundo. No. El tema a lo que voy es qué es lo que a ti te fastidiaba, ¿no? A mí me fastidiaba el no tener tiempo, a mí me fastidiaba el que me pongan horarios, ¿sí? Y al final, tener un jefe, ¿no? Y tener un techo, porque realmente cuando trabajamos de forma dependiente o de un negocio tradicional, pues hay un techo, ¿no? Donde ya no puedes, de repente, es más difícil poder escalar, ¿verdad? O poder tomar tus propias decisiones. Si quiero, hoy por hoy, yo me puedo ir mañana si quiero de viaje sin avisar a nadie y listo. Y me voy con mi hijo, puedo convertir un lunes en un domingo, un martes en un sábado, o un domingo en un lunes, ¿no? Entonces ahí tú decides cómo manejar esos tiempos.
Pero obviamente esta decisión se tuvo que tomar muchos acuerdos, porque al inicio, cuando yo decido emprender, ¿okay?, no sabía todo lo que se me venía, ¿ok? Y una de las cosas que negocié es negociar con la familia. Los primeros acuerdos que yo hice, tuve que hablar con mi hijo, tuve que hablar en mi familia, a decirles, ¿sabes qué? Ahora voy a llegar, si antes llegaba a las 7, 8, voy a llegar más tarde, pero sabía que iba a ser temporal, porque tenía que formar este emprendimiento para que luego comience esto a poder correr, ¿sí? Entonces, tenía menos tiempo, ¿sí? Y el dinero era para invertir. Entonces, ok, había ingresos, pero no era que de la noche a la mañana. O sea, era inyección, 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 invertir, 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 inyección de capital para que este negocio comience a caminar, ¿sí? Entonces, quiere decir que antes, lo comencé a hacer a la par de mi trabajo, entonces tenía menos tiempo que antes, ¿sí? Entonces tú dices, wow, vas a emprender y encima hacer tu trabajo, entonces no voy a tener vida. Efectivamente, al inicio no había tiempo para nada. Entonces, si tú quieres emprender y a la par de un trabajo tradicional, pues ese es el camino. Fue duro, no fue fácil. De hecho, en los diferentes emprendimientos que hice al comienzo, obviamente fracasado. De hecho, si no te lanzas y fracasas, pues no estás más cerca del éxito, ¿no? Dicen que hay que aprender a fracasar para poder tener una lección, porque eso es lo que significa el fracaso, una lección hacia el éxito. Así que me caí muchas veces, pero así como me caí, me volví a levantar y comencé a aprender de mis errores, ¿sí? Comencé a aprender de mis errores, de decir, ok, ahora tengo que organizarme mejor. Y una de las cosas es, primero, negocia con tu familia, negocia con la persona que más quieres. Oye, mira, voy a decidir emprender y eso significa que de repente voy a tener que quedarme en amanecidas viendo mi negocio, voy a tener que comenzar a leer más, comenzar a entrenarme más. Entonces eso significa que voy a alejarme un poco de las actividades cotidianas que antes sí tenías tiempo. Pero ¿sabes qué? Lo bueno es que es temporal. Y eso es lo que a mí me daba mucha fuerza, porque esto es temporal, decía, hasta que esto comience a caminar, ¿sí? Entonces, muchas dificultades, la familia estaba en contra. ¿Cómo tú, ingeniero de sistemas, vas a decidir emprender en algo que no tiene nada que ver con sistemas? Y, sin embargo, no pensaban que yo iba a tener ese resultado. Pero el tiempo te demuestra que sí, que cuando haces algo con pasión, que haces algo y realmente le pones no solamente la actitud, las ganas, sino esa decisión con determinación, ¿sí? Hace que tú puedas avanzar. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? ¿Cómo avanzo, no? Y el avanzar es hacer un plan de trabajo, es sentarte a tomarte un tiempo y ver cuál es tu plan de trabajo. Y eso significa organizarme. ¿Organizarme para qué? Para entrenarme. El entrenamiento, a ver, si yo quiero poner una zapatería, tengo que preguntarle a alguien que ya ha puesto una zapatería y que tenga éxito, ojo, pero sobre todo que tenga éxito, ¿sí? Entonces dije, ok, ¿a quién le pregunto? A alguien de mi mismo rubro que me diga, oye, ¿qué hiciste? ¿No? O sea, ¿qué es lo que has hecho? Yo recién estoy nueva en esto. Entonces comienzo a entrenarme, comienzo a buscar personas que tenían este resultado que yo quería llegar. Entonces, en realidad, busca aquellas personas que tú te estás inspirando, que quieres llegar a ser como ellas. Entonces, yo comienzo a pegarme a personas con muchos resultados en la industria en la que yo estoy, y dije, ok, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Y me ponía en una posición de humildad, ¿sí? Por más profesional que yo soy, yo nunca antes había emprendido en eso, entonces dije, yo tengo que aprender, ¿sí? Entonces ahí ha sido donde yo me pongo en esta posición de poder aprender, ¿sí? Y en ese camino conozco una pareja de amigos, son esposos, que me inspiraron muchísimo, ¿no? Ella es ingeniera de sistemas, son grandes amigos, y pues ellos ya tenían el resultado. Entonces simplemente me pegué muchísimo a la experiencia que ellos tenían y se comenzó digamos, de alguna manera a entrenarme, a también reconocer que tenía que ser disciplinada. No es fácil cuando vienes de un mundo corporativo a un mundo donde ya no hay jefes, no hay horarios, que te disciplines, ¿no?
que te levantes temprano, que tengas un plan de trabajo, porque ya no hay nadie que te diga levántate temprano, marca tarjeta, ¿no? Entonces, era organizarte, pero yo digo, si antes hacía ese trabajo para las empresas y lo hacía bien, ¿por qué no hacerlo para mí, no? ¿Te has puesto a pensar? O sea, yo le hacía el sueño a muchas empresas, al dueño, de hecho, ¿no? Entonces yo dije, ¿y por qué no hago los sueños ahora para mí? Entonces, ok, ¿merezco trabajar el doble si es para mí? Por supuesto que sí. Entonces me voy a dar ese regalo de poder trabajar el doble, pero para mis propios sueños, ¿sí? Y sobre todo, para un sueño, para un negocio con propósito, ¿no? Entonces es tener ese negocio que quieres, pero con un propósito. No solamente mirar el dinero, ¿ok? El dinero al final definitivamente va a llegar. Cuando a ti te apasiona algo y lo haces bien, definitivamente eso te va a generar ingresos, pero tienes que tener un propósito, ¿no? Entonces, y dentro de eso comienzo a organizarme, comienzo a generar hábitos. A ver, por ejemplo, que les puedo contar, hábitos de lectura. ¿Sí? Hábitos de lectura. Un empresario tiene que aprender a leer, ¿sí? Tiene que leer muchísimo. Hábitos inclusive, comienzo a cambiar mis propios hábitos. Yo estaba con 20 kilos de sobrepeso, dije, ok, yo necesito mejorar mi calidad de vida. Comienzo a ir al gimnasio, comienzo a entrenarme, porque esos hábitos no solamente hablo a nivel de negocio en sí, sino también hacia ti como persona. O sea, tú tienes que estar bien mentalmente, físicamente, psicológicamente, tener un espacio para ti, ¿ok? Para que vengan esas ideas, para que venga eso que quieres inspirar a más personas, ¿no? Entonces necesitas tener ese lado emocional también contigo misma, ¿verdad? Y estar realmente con la creencia tan alta que el mundo diga, wow, ¿en qué está? Que yo también quiero, ¿no? O sea, tal es tu creencia en ti misma que tienes que salir a comerte el mundo con tu emprendimiento, porque obviamente crees y te apasionas por él, ¿no? Entonces, si no sientes esa pasión por lo que quieres hacer, que te está rondando la cabeza y no te lanzas, pues nunca vas a saber o vas a sentir esas cosquillas que sientes como cuando te enamoras, ¿no? Que sientes esas cosquillitas, igualito lo sientes por tu emprendimiento. Esas cosquillas de que tengo que hablar con tal persona, mira, vamos a cerrar este negocio. Es las mismas cosquillas de emoción y de pasión que sientes como cuando vas a ver a tu enamorado, como vas a ver una cita, ¿sí? Que se te mueve el estómago, igualito. Igualito porque es algo así, que te apasiona, que lo sientes con esas ganas, con esa pasión de querer hacerlo y poder hacer algo, sobre todo, como digo, con propósito, ¿sí? Entonces, me organicé, ¿sí? Puse hábitos. Al comienzo, les soy sincera, no los cumplía, me costaba cumplirlos. De hecho, era una persona que le gustaba dormir. Tuve que ponerme hábitos de levantarme más temprano, hábitos de irme al gimnasio, de leer, de entrenarme, de buscar entrenamiento. Siempre he estado en constantes entrenamientos, es algo que yo les invito. Si tú admiras a alguien, pues busca esos entrenamientos de aquellas personas que tú admiras, que está haciendo, oye, ¿dónde te encuentro? Oye, ¿qué entrenamiento estás haciendo? O ¿por qué no inscribirte en entrenamientos también virtuales? O sea, he viajado muchísimo solamente para entrenarme. He viajado a Brasil, he viajado a Las Vegas, he viajado a diferentes lugares solamente para escuchar 5 horas, 4 horas de entrenamiento o 2 días de puro entrenamiento y regresaba. Bueno, aparte que es rico viajar, pero qué rico es nutrir también aquí, ¿verdad? Entonces, busca eso, busca nutrirte, porque un empresario tiene que saber cada vez más sobre su industria, cada vez más sobre su negocio y cada vez más conocer otras personas del mismo entorno que te logren inspirar, ¿sí? Entonces, busca conversar con alguien que va a estar haciendo lo mismo que tú vas a hacer. Pero, ¿qué pasaba al inicio? Yo buscaba de repente aprobación del amigo que quiero mucho, pero que él no estaba en mi rubro. Entonces me emitía opiniones que no eran válidas, porque las opiniones que me daba no eran opiniones basadas en su experiencia, sino eran opiniones que él había o ella había escuchado. No, es que yo he escuchado que eso no es bueno. Y yo le decía, y yo aprendí de que si vas a escuchar opiniones de alguien, pregúntale si ese alguien lo ha hecho antes. O sea, ¿tú lo has hecho?
me estás dando este consejo porque tú lo has hecho o porque lo has escuchado, ¿no? Y la verdad que somos muy sueltos para omitir opiniones, pero no necesariamente somos congruentes con esas opiniones, ¿no? Normalmente no lo hemos hecho. Entonces me di cuenta de que el que me estaba dando ciertos consejos, de repente pues tenía mucho conocimiento, pero no lo tenía aplicado. Entonces me comienzo a acercar y a entrenar con personas que sí tenían ese conocimiento aplicado. Entonces, ahí me parecía que era mucho más congruente, porque como quien dice, es en la cancha, ¿sí? Es como querer aprender a nadar en un libro, ¿sí? Nado 1, nado 2, nado 3. Si no te lanzas a la piscina, nunca vas a nadar. Y al inicio va a pasar como todo emprendimiento, vas a tragar agua, te vas a quedar sin aire, vas a llegar agotada, pero ¿sabes qué? Es diferente llegar agotada y decir, miércoles, es mi sueño y estoy llegando así de agotada porque esto me apasiona y voy a seguir haciéndolo, ¿sí? Y cada vez más y mejor, más y mejor. Y vas viendo qué es lo que te va faltando, ¿sí? Qué cosa hay que ir mejorando. De hecho, tengo muchas cosas por mejorar y la idea es ir puliéndonos, pero no me puedo pulir sola. De hecho, con opiniones de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que terminemos esta reunión, me encantaría que me den alguna opinión, porque eso es un feedback muy interesante entre todos nosotros, ¿sí? Entonces, ahora, para que tu emprendimiento funcione, tienes que tener un sistema, ¿sí? Si no tienes un sistema, no funciona. A ver, les cuento, uno de mis primeros emprendimientos, me encanta la repostería, me encanta hacer tortas, ¿sí? Lo malo es que las termino comiendo y subo de peso. Entonces, al inicio comencé a hacerlo y comenzó a ir muy bien, les cuento. Pero ¿qué pasa? Yo tengo dos manos y no podía satisfacer la demanda y no podía duplicarme, porque a ver cómo le enseño a la otra persona a hacer una torta tan igual como a mí me sale. Entonces, no me daban las manos, demanda tenía, pero no podía satisfacer esa demanda. Entonces me di cuenta que no tenía un sistema. Y si tú no tienes un sistema, no funciona. Tu producto puede ser muy bueno, tu servicio puede ser muy bueno, pero si lo haces solito y no tienes un sistema, no tienes un equipo en el cual trabajar a crear ese sistema, no funciona. A ver, por ejemplo, las franquicias que conocemos, no voy a dar nombres, pero franquicias X que conocemos que hay por todos lados estas comidas rápidas, cuando tú entras, tú escoges, primero te dan la bienvenida, ni bien abres la puerta, y de ahí te vas a escoger un combo de comida X, ¿verdad? Pagas en la caja y te vas a sentar. Eso es un sistema, tiene un proceso. Y es más, está medido por tiempos, ¿ok? Para que funcione. Y ese sistema está en Perú y replicado en otros países. Entonces, si el emprendimiento que tú tienes no tiene un paso 1, un paso 2, un paso 3, y no tiene un término, por decirte, 1, 2, 3, 4, y ahí termina, entonces no va a funcionar ese negocio. Entonces, yo te invito a que si no lo tienes, comiences a pensar en ese sistema, ¿sí? ¿Cuál va a ser tu sistema de trabajo? ¿Cuál va a ser tu sistema de ventas? O sea, necesitas tener, como en una empresa tradicional, ¿verdad? En una empresa tradicional yo trabajaba en sistemas y yo era una partecita de esa empresa, pero había logística, había ventas, etcétera. Y cada uno de ellos tenía un engranaje para formar su sistema, ¿sí? Y cada uno de ellos tenía un tiempo de entrega, etcétera. Entonces, cuando tú emprendes, tienes que saber que tienes que tener un sistema que haga que funcione, ¿sí? Que haga que funcione. Entonces, aprendí que no es lo que te funciona, sino es lo que duplica, ¿sí? Es lo que se va a comenzar a duplicar rápidamente porque ya simplemente entró al sistema y salió, entra al sistema y sale. Entonces, ese servicio o ese producto tiene que tener un sistema, ¿sí? Entonces, y dentro de ese sistema vas a tener equipos y necesitas formar equipos. Al inicio de repente eres tú solito, pero siempre vas a buscar un coequipero, vas a buscar un equipo al cual que vaya trabajando contigo, que tenga la misma idea, que se conecte con eso que a ti te apasiona, ¿verdad? Entonces, como digo, o sea, si tú haces, no sé, trabajas con algún tema de minería, tengo que buscar a más personas que están relacionadas con el rubro porque les apasiona hablar de eso, ¿sí? Entonces, en el rubro que estés, tienes que juntarte con más personas de ese rubro que les apasione y que puedas formar, ¿por qué no?, un equipo, porque mañana más tarde vas a poder generar más fuentes de ingreso
con más emprendimientos, porque una vez que entras en el tema del emprendimiento, créeme que te encanta. Y quieres emprender en otro rubro y en otro rubro, y vas aprendiendo y te vas entrenando. Pero no lo vas a poder hacer si no te relacionas, si no creas este equipo, esta mesa de trabajo, por así decirlo. Y es ahí donde tienes que buscar, también un punto muy importante, es buscar mentores. Es buscar, elegir a alguien que tú admiras, elegir a alguien que lo comiences a seguir, ¿sí? Al inicio vas a comenzar a seguir esas personas y ese mentor puede ser el autor de un libro, puede ser otro empresario dentro de tu rubro, alguien que tú admires, ¿sí? Y de verdad, dentro de ellos yo tengo muchos autores de libros que admiro. De hecho, en el tema de liderazgo me encanta John Maxwell, me encanta Jim Rohn, y Jim Rohn ya no está acá en el mundo, pero ha dejado un legado muy bueno, ¿no? Entonces, y mira, eso es, ¿no? Mira cómo lo puedo seguir a pesar de que él no esté, ¿no? O sea, es dejar algo con propósito, dejar un legado, dejar algo, una herramienta que también ayude a otras personas, a pesar que él ya no está, ¿no? Y seguir a alguien que realmente, un mentor, ¿no? Este amigo que hoy por hoy yo trabajo con él de la mano, para mí es un mentor, porque definitivamente pues tiene muy buenos resultados y con la congruencia y la coherencia me ha enseñado a que este negocio pues comience a dar muy buenos frutos y pues siempre siempre al lado de él, ¿no? Siempre al lado de alguien que te dice, oye, espérate, esto yo lo he hecho así, lo he hecho así, entonces como que te va marcando un poco el camino, pero tú también no te quedes ahí, ¿no? Siempre busca un poco más. Y personas así tengo muchísimas, a las cuales yo admiro, yo sigo y estoy súper agradecida a muchos de ellos. Y también autores, ¿no? Autores de libros, como les digo. Entonces busca quién es tu mentor, busca quién a quién estás siguiendo, ¿ok? Porque tienes que tener un molde. Tienes que tener un molde, o sea, ¿quién admiras, verdad? O sea, si quieres ser cantante, debes tener algún cantante favorito, ¿verdad? Entonces dices, wow, yo quiero ser así como ella, ¿no? Entonces, eso es un poco, mis amigos, en cuanto al tema yo quería comentarles, ¿no? De todas las cosas, entonces, que nos da vueltas en la cabecita, y aprendí que hay que lanzarnos, o sea, hay que decidir emprender. La única manera de aprender eso es lanzarte y hacerlo en la cancha, ¿sí? Entonces, lánzate de verdad. Lo peor que puede pasar, y desde ya te digo, es que fracases. Yo he tenido muchos fracasos, pero si no te lanzas y no fracasas, no estás más cerca a tener resultados, a tener un éxito. O sea, permítete equivocarte, ¿sí? Todos no somos perfectos, así que, pero vamos aprendiendo en el camino, ¿sí? De hecho, si tú hablas con muchos emprendedores, al inicio no fueron nada buenos, ¿sí? De hecho, se han caído, se han levantado, pero lo importante es que han persistido y han resistido. En un emprendimiento, si tú por lo menos te mantienes un año enfocado, determinado, ¿sí? Determinado, pasado el año, créeme que todo comienza a comenzar a fluir mejor, ¿sí? Así que, bueno, yo quería comentarles un poco sobre todas estas cosas que me comenzaron a pasar a mí, ¿sí? Y de manera que también de repente te puede inspirar a ti a decidir emprender. De hecho, vamos a tener, te cuento otros temas que tenemos, les estoy preparando, van a estar buenísimos, no te lo puedes perder, ¿sí? Este simplemente es el inicio, este es recién el inicio de todo lo que estamos comenzando, ¿sí? Todos los días miércoles vamos a tener estas reuniones a las 9:30 de la noche, así que comienza a correr la voz a todas las personas que por ahí están todavía viendo qué emprender, cómo hacer, de repente todavía te rodean muchos miedos, muchas creencias que por ahí están, y pues estas reuniones nos van a ayudar a despejar todas esas dudas, ¿sí? Así que nada, muchísimas gracias de verdad por estar ahí conectados. Veo la verdad acá algunas personas que están, bueno, varios que están escribiendo, por ahí voy a darme el tiempo también de poder responder, ¿sí? Nada, mis amigos, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Mandarles un fuerte abrazo y esperarlos el próximo miércoles, ¿sí? Sigamos conectados a través del fanpage. Déjame tus comentarios que van a ser súper útiles para la siguiente reunión.
¿sí? Un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Buenas noches.